Bueno, en primer lugar, como miembro informante de nuestro bloque, reafirmar lo que dijimos en la comisión. Nosotros vamos a votar en general a favor del proyecto. Compartimos la iniciativa de crear la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Nosotros hemos presentado iniciativas años anteriores y venimos dando esta batalla desde hace varios años, especialmente desde la década del 90, en que se privatizaron los ferrocarriles y se destruyeron los ferrocarriles argentinos. Nosotros tenemos una iniciativa que es diferente, que crea la empresa, pero que creemos nosotros es una ley mucho más integral, prevé algunos capítulos que creemos nosotros que marcan desde el punto de vista de la aprobación de una ley, el diseño de una política pública con participación de todas las fuerzas políticas, que incluye, uno de estos capítulos, incluye también la iniciativa que acaba de plantear el senador Bermejo, que tiene que ver con la industria ferroviaria y otros aspectos centrales. La verdad que en el debate con el ministro Randazzo, a quien le reconocemos que le pusieron una papa caliente en las manos en el año 2012, desde junio del 2012, y que ha habido una modificación en los últimos años en la política del actual gobierno, que desde el 2003 hasta el 2012 había mantenido, profundizado la política de la década del 90. Y yo creo que lo que ha pasado desde el 2012 tiene que ver con el accidente de Once, que marcó un antes y un después. Yo creo que el accidente de Once, presidente, ha sido la bisagra que nos puso la realidad sobre la mesa a toda la sociedad argentina, y a partir de allí ha habido una reacción del gobierno nacional en dirección a recuperar los ferrocarriles, el servicio en el área metropolitana, empezar a producir cumplimientos de los concesionarios que habían incumplido sistemáticamente todas sus obligaciones. Pero digo, hay un antes y un después. El mismo gobierno y, bueno, el propio ministro Randazzo decía que cuando nosotros le planteamos la necesidad de establecer por ley un proyecto mucho más integral que marque una política pública, decía que no es la ley, sino los gobiernos los que tienen que garantizar si es que se va a seguir con el plan de inversiones y si realmente vamos a tomar la decisión política de recuperar los ferrocarriles argentinos. Y yo creo que la mejor garantía es una ley que defina el esquema y que defina la estructura de la recuperación de los ferrocarriles argentinos. Porque no vaya a ser cosa que seguro va a haber un cambio de gobierno, puede ganar la oposición o puede ganar el oficialismo. Yo más bien creo que va a ganar la oposición, vamos a ver cómo llegamos. Pero suponiendo que el oficialismo gobernara, no vaya a ser cosa que lo saquen a Randazzo y vuelva Schiavi. Porque convengamos que Schiavi, que ha estado muchos años al frente de la Secretaría de Transportes, es uno de los grandes responsables de haber profundizado justamente el modelo de la década del 90. Y para peor, porque inclusive los contratos que destrozaron los ferrocarriles en la década del 90 establecían obligaciones de pago de canon, por ejemplo, a los concesionarios, que nunca pagaron, que nunca cumplieron, y que en el proceso de renegociación del que a mí me tocó ser parte, porque yo formé parte de la comisión que hacía el seguimiento de la UNIREN, la renegociación de contratos que venían con los concesionarios, en definitiva terminaban en una síntesis de asunción de responsabilidades para el Estado, de sacarles responsabilidades de aquellos contratos nefastos de la década del 90, así que, en definitiva, la renegociación mejoró el perfil de las concesionarias incumplidoras. Es decir, que ha habido una profundización de la política neoliberal de la década del 90 en perjuicio de la administración de ferrocarriles. Eso cambia
con el accidente de Once, y eso cambia a partir de, comparto que ahora sí se ve una decisión política de la presidenta y del gobierno de invertir y de que el Estado asuma, ¿no es cierto?, todas las responsabilidades. Inclusive hubo un debate bastante interesante que se dio en diputados y acá en el Senado en oportunidad en el 2008 tratarse la ley 26.352, que es la de reordenamiento ferroviario. Aquella ley marcaba un poco el camino. De hecho, el gobierno, si quiere seguir avanzando en esta idea de recuperar desde el Estado el rol que ha perdido en la década del 90, no necesita una nueva ley. El marco de la ley de reordenamiento ferroviario, que crea ya la empresa que se dedica a la infraestructura como sociedad del Estado y que crea la operadora como sociedad del Estado, ya define un marco normativo. Nosotros votamos en contra por el tema fundamentalmente de la cuestión del control, que después quiero analizar y que nuestra propuesta nosotros creemos que lo resuelve y bien. Pero nosotros acompañamos esa idea porque la idea que se tomaba es la idea de los ferrocarriles españoles. Ahora un poco como que el modelo se dice es el modelo francés. Cualquiera de los dos modelos, el francés o el español, plantea que la infraestructura tiene que ser una inversión por parte del Estado. Así como se construyen caminos, hay que invertir en líneas férreas. En la medida en que en el modelo de entrega de los 90 eso era para los concesionarios terminaron destruyendo las vías, cargaban lo que ellos querían para ellos, se cobraban ellos la tarifa, es decir, y el Estado ponía y ponía. Y no hemos dejado de poner, seguido poniendo subsidios. Hubo un festival de subsidios en la gestión Schiavi, ¿no es cierto?, para los amigos del poder. Ha habido una evasión de controles legales o públicos sobre el Estado y los concesionarios, estoy hablando del 2003 hasta el 2012. Una corrupción extendida a todo el sistema mediante subsidios, privilegiando estos negocios con los amigos del poder. En vez de recuperar la industria nacional, se optó por hacer negociado en la compra de material rodante usado y en pésimas condiciones a España y Portugal. Es decir, venimos de comprarle, ahora hay la compra de material rodante a China, que es de última generación. Yo ayer le preguntaba el tema de los precios y la verdad que hemos hecho una comparación de los precios del material rodante que se ha comprado y no tenemos mayores objeciones. Pero venimos de comprarle material rodante usado a Portugal y a España. Hay una demanda penal por esto, hay un informe de la Auditoría General de la Nación, están todos los coches arrumbados. Es decir, de ahí venimos, antes del 2012. Ya ha habido un debate en el 2008 respecto del nuevo esquema que mantiene esta ley. Crea, obviamente, Ferrocarriles Argentinos, Sociedad Anónima, Sociedad del Estado, que es importante para nosotros. Y por eso nosotros acompañamos, porque la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos reafirma esta idea de que el Estado reasume facultades. Pero convengamos que eso tiene que ver, reitero, con el accidente de Once que termina desnudando toda la situación. Ha habido, los mejores contratos se han destinado a empresas amigas del poder, mientras que los talleres Tafí Viejo, Junín y Los Hornos se han destinado a propaganda política, ¿no es cierto?, y a ocupar. Ayer informábamos, 5.500 trabajadores tuvieron los talleres Tafí Viejo. Talleres Tafí Viejo construían los coches de toda la línea, especialmente del norte, de lo que es el Mitre y el Belgrano, pero los vagones de primera, vagones comedores, los vagones de segunda, es decir, había realmente un trabajo y nosotros realmente teníamos una industria ferroviaria que era creciente. No habíamos construido todavía trenes eléctricos, pero sí locomotoras a vapor, sí teníamos realmente una diésel, teníamos realmente una industria que venía creciente en los talleres de Córdoba, en Tafí Viejo, en Junín, que era también un taller importante. Llegamos así al 2002 con una serie de anuncios. Acá venimos, ahora nosotros vemos que están con los pies sobre la tierra el gobierno. Estamos hablando del tren a Rosario, 4 horas Rosario.
para recorrer 300 kilómetros. Acá se habló del tren bala. Es decir, en el 2008 se pretendió construir el tren bala mientras los ciudadanos del área metropolitana viajaban, ¿no es cierto?, no sé, condenados en vagones, en trenes que estaban en malas condiciones y en situaciones de alta inseguridad que luego, ¿no es cierto?, el accidente de Once termina concluyendo toda una etapa. Entonces, en buena hora que esto pase, se habían hecho anuncios, por ejemplo, en septiembre del 2003 ya hubo una inauguración por parte del propio Néstor Kirchner en los talleres de Tafí Viejo, sigue con 120 empleados. Entonces fueron situaciones, hubo otra inauguración en octubre del 2008, ¿no es cierto?, donde estaba la actual presidenta con Ricardo Jaime, inauguraron de nuevo Tafí Viejo. Yo me acuerdo que nosotros cuestionábamos esa situación porque nosotros realmente veíamos que no había una decisión política. Decisión política que tenía que ver con modificar el concepto de la matriz del transporte argentino, en el que el 94% del producto se transporta por camión. Nosotros tenemos costos de logística más caros que Brasil, más caros que nuestros socios del Mercosur, y entonces nuestra producción termina siendo más cara. Entonces la inversión, acá hay que invertir en ferrocarriles, hay que gastar plata, hay que gastar presupuesto en el ferrocarril, hay que construir líneas, hay que recuperar. Llegamos a tener, daba Pino ayer el informe de 50 y pico de miles de kilómetros, ¿no es cierto? En otra época bajamos después a 43.000 y después nos planchamos en 33.000 y después hemos llegado a 8.000 kilómetros. Brasil está en un plan quinquenal, construyendo 10.000 kilómetros, está invirtiendo 96.000 millones de reales. Está construyendo más de 30.000 millones de dólares, están invirtiendo en el plan plurianual que tienen para recuperar el ferrocarril. ¿Para qué? Para transportar más carga. Están en el 25%, el objetivo es transportar el 25% de la carga. Francia transporta casi la mitad del producto por tren. Norteamérica transporta el 40% de lo que produce por tren. Rusia transporta el 80% de lo que produce por tren. Son países, obviamente, que tienen una infraestructura logística mucho más barata y que cuando nosotros queremos competir en términos de costo, no podemos estar ni al lado. Lo mismo pasa con España. La mayoría de los países europeos del primer mundo tienen un desarrollo en la infraestructura ferroviaria fenomenal por la que transportan casi la mitad de lo que producen. Entonces son más baratos que nosotros. Entonces hay que tomar una decisión que tiene que ver con que, inclusive desde el punto de vista de la seguridad, vamos a bajar la tensión y vamos a bajar el colapso de las rutas argentinas. Estamos transportando todo por camión y todo es caro. Entonces, nosotros vemos, le decíamos ayer al ministro Randazzo, vemos que hay una toma de decisión por parte del gobierno, pero no podemos negar la historia de hace 3 años de lo que acá ha pasado. No quiero relatar todos los anuncios, presidente, hay muchos inscriptos, hay muchos anotados, pero así llegamos hasta acá. Hay informes de la auditoría que dan cuenta de la falta de inversión, el mismo accidente de Once. TVA le han regalado plata, pero todos los años, Schiavi. Entonces, por eso digo, tenemos que tener una ley, porque de pronto te viene un Schiavi y caminamos para atrás y volvemos para atrás.